El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 52 minutos. De Zaruma vamos hasta la capital, o sea, regresamos acá a Quito, nos fuimos a Zaruma para hablar de los temas de la minería ilegal, regresamos acá a Quito y hablemos sobre la estructura tarifaria. Recordar a la audiencia que hace pocas semanas el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito aprobó justamente una ordenanza que, entre otras cosas, implica el aumento de la tarifa de transporte público en Quito, tarifa que está congelada desde el año 2003. Sobre este tema hay algunas acciones que han sido presentadas por sectores que rechazan esta ordenanza que implica el incremento de la tarifa. Uno de esos sectores es la Veeduría para la Determinación del Modelo Tarifario de Quito, cuyo coordinador, el señor ingeniero Óscar Ayerbe, ex concejal del Distrito Metropolitano, justamente está, coordinando este tema y está con nosotros en esta mañana. Ingeniero Óscar Ayerbe, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana en enero pasado inició el proceso para la conformación de la Veeduría para la determinación de la tarifa de transporte público en Quito, y desde entonces estamos operando para poder finalmente emitir un informe sobre los acontecimientos que se han venido dando durante estos 9 últimos meses. La ciudadanía conoce ya que el Consejo el 27 de noviembre pasado emitió una resolución, la 017-2020, en la que se incrementó el valor de la tarifa en 40% en el sistema de transporte urbano, de 25 a 35 centavos, en un 80% la tarifa para los buses eléctricos, que dicho sea de paso, no se presentó ningún sustento ni técnico ni económico para justificar este incremento, y así sucesivamente estableciendo tarifas de distintos sectores de la transportación, incluido el metro, de 45 centavos y combinado a 60 centavos. ¿Por qué ustedes rechazan este incremento que fue decidido por el Consejo Metropolitano, ingeniero Óscar Ayerbe? Nosotros hemos venido expresando nuestra preocupación permanente en virtud de que desde el comienzo la información entregada fue lenta, perezosa y adicionalmente insuficiente para poder justificar plenamente todos los distintos rubros que componen la estructura para determinar la tarifa de los usuarios en transporte público. Nosotros siempre cuestionamos desde el primer momento que, por ejemplo, habían gastos y mantenimiento que estaban sobredimensionados. En noviembre del 2019 se presentó una justificación de $265,000, luego de muchas insistencias para determinar que esos valores estaban exagerados. El 10 de noviembre pasado presentaron un flujo de caja que se redujo a $205,000, y luego, 12 días después, el 22 de noviembre pasado, cambiaron el flujo de caja y se redujo a $177,000. Es decir, había una diferencia de cerca de $100,000 solamente en rubros de mantenimiento. Y entonces la pregunta concreta es si eso venía pasando durante todo el año, para tratar de hacerle entender a la Secretaría de Movilidad que sus asesores y técnicos estaban simplemente enviando información que no tenía sustento técnico, que estaban utilizando sustentos ya caducados y sin vigencia. Todos los demás rubros que fueron analizados seguían teniendo cuestionamientos. La tarifa establecida a 35 centavos en el caso urbano, por lo tanto, no corresponde a la realidad, y con los mismos documentos que ellos presentaron se pudo determinar que
el precio o el valor de la tarifa debía haber sido menor a 30 centavos. De tal manera que las discrepancias de la Secretaría de la Coordinación General de la Veeduría estuvo sustentada a niveles que en su presentación con el Consejo de Participación Ciudadana se pudo establecer con frontalidad que había serios problemas en este tema, incluyendo algunos que tienen relación a problemas de evidente conflicto de interés, de tal forma que el propio Consejo de Participación Ciudadana emitió un informe el 2 de enero pasado, instando al municipio y al alcalde a que suspenda la aprobación de este incremento de tarifas hasta que se conforme una comisión especial técnica que evalúe toda la información presentada y se certifique con absoluta certeza que sus componentes sean objetivos y veraces, transparentes. Ahora, ingeniero, ¿por qué en el caso de Quito se da este fenómeno desde lo que usted nos está señalando, las revisiones que han hecho? Usted dice la tarifa debe ser menos de 30 centavos de dólar, pero en otras ciudades, desde hace varios años, no es un tema reciente, ya es algún tiempo, que en otras ciudades, como en Guayaquil, como en Puerto Viejo, como en Manta, como en Ambato, como en Riobamba, como en Ibarra, como en Loja, como en Cuenca, la tarifa no es de 25 centavos, la tarifa se incrementó a 30 o 35 centavos. ¿Por qué en el caso de Quito tendría que ser diferente? La señal no estaba muy buena, no escuché todo. No se preocupe, le repito la pregunta. No sé si me escucha bien en este momento. Sí. Correcto, le repito la pregunta, le decía, ¿por qué en el caso de Quito usted nos dice, según los estudios que han hecho, según la revisión, las corridas que han hecho, la tarifa debería ser de menos de 30 centavos de dólar? No 35, sino menos de 30 centavos, nos dice. Pero en otras ciudades del país resulta que desde hace algún tiempo la tarifa se incrementó a 30 o 35 centavos. Pasa en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Ambato, etcétera. ¿Por qué en el caso de Quito tendría que ser diferente? Debo expresar con frontalidad y claridad que el tema de la tarifa en Quito va a convertirla, aprobada esta ordenanza como está, en el valor del pasaje más caro del país. Y más aún cuando nosotros pudimos establecer que cuando en exigencia de la veeduría tuvieron que incrementar los porcentajes de demanda que al comienzo tenían erróneamente establecidos en cifras menores a la realidad, y que finalmente tuvieron que admitir, por ejemplo, que no solo la demanda actual es mucho mayor a la establecida en los documentos, sino que la demanda a futuro iba a ser porcentualmente alrededor de más del 2%. Ellos habían establecido que esa demanda implicaría apenas el 1%. Y en el sector rural, desde Guamaní a Caraquelí, habían establecido cero de demanda. Y todos sabemos que eso es absolutamente ridículo. La demanda en estos sectores rurales ha crecido de una manera exponencial. Por ejemplo, la aparición de los escenarios habitacionales en sectores como Carapungo y otras parroquias de la ciudad o del distrito metropolitano. De tal manera que con toda esta combinación de escenarios se pudo determinar con claridad que había una mayor demanda y por lo tanto un mayor ingreso. Sin embargo, también a insistencias de la veeduría se pudo establecer que tenían sobredimensionado gastos que tenían relación a conductores, a impuestos, mantenimiento, personal, administración, y todos estos rubros determinaban una importante reducción de gastos y mayores ingresos, por tanto. Sin embargo, la tarifa no cambiaron. Ya en el flujo anterior habían determinado que en el primer año significaba que la tarifa sería de 31 centavos y que al final de los 10 años iba a costar los 35 centavos. Había un promedio de 33 en el medio. Sin embargo, prefirieron determinar inicialmente una tarifa
de 35 centavos para favorecer a los operadores. Pero cuando se sigue investigando la información, que curiosamente, y debo decirlo con absoluta claridad, 24 horas de que se conozca la posibilidad en segundo debate, es decir, en la sesión del Pleno del Consejo Metropolitano, que tenía que decidirse y votar por el incremento o no, la aprobación o no de esta ordenanza, se envió a los concejales información que nunca lo habían tenido antes. Efectivamente, 24 horas antes se entregaron 68 carpetas, 112 archivos, 812 documentos, a tal punto y extremo que nosotros en la Comisión de Veeduría nos tomó más de 3 horas solamente bajar la información. Muchos concejales ni siquiera pudieron hacerlo. La gran mayoría no pudo revisar la información que contenía esos aparentes sustentos para determinar el incremento de la tarifa. Porque si así lo hubieran hecho, si hubieran encontrado entonces que había un rubro ahí que se había incrementado exponencialmente, y es la utilidad para los operadores, porque del 10 de noviembre se había establecido en $25,851, y para el 22 de noviembre la Comisión de Movilidad recibe el documento que nadie lo tenía, ni concejales ni veeduría, en $141,629, es decir, se incrementó la utilidad de los operadores en el 447%. Ingeniero. Pero también hay que señalar que sí incrementaron otros rubros, como el caso del diésel. Eso es escandaloso. El diésel lo pusieron de entrada en $1.34. Pero el diésel sí ha estado incrementándose en los últimos meses, ingeniero Ayerbe. Pero desde luego, pero también es verdad que han puesto en el flujo que va a costar $1.50. Pero también es verdad, y el país debe conocer, que el transporte pesado y toda la estructura que implica la utilización de diésel en el transporte nacional está haciendo acuerdos con el gobierno nacional para tener una compensación en el precio del diésel. Y eso significa que ahí está ya operando, según reporta el comercio, en el 12 de noviembre pasado, que también ahí están involucrados los transportistas de la ciudad de Quito, incluido el señor Jorge Llanes, titular de la Unión de Operadores de Transporte Urbano de Quito. De tal manera que ahí hay cifras que realmente no tienen sustento ni capacidad técnica. No es posible que se haya inflado rubros como costos financieros e intereses. Todo este proceso de incremento de tarifa solamente tiende a favorecer a los operadores y perjudicar a los usuarios. Y hay algo más grave. Ustedes, todo el país conoce en este momento que la veeduría ha presentado un recurso, una acción de protección, el cual lo presentamos el día miércoles pasado, es decir, hace 2 días, en el cual sustancialmente le decimos a los jueces en esta acción de protección que también hay una falla gigantesca de falta de participación ciudadana. Los usuarios de Quito no fueron debidamente informados, no hubo la capacidad para incentivar la participación ciudadana que tenga la información detallada, minuciosa. El Cabildo de Quito nunca fue partícipe de este proceso. Los asambleístas de la ciudad de Quito, que tienen responsabilidades específicas en la legislación del Distrito Metropolitano de Quito y que participan con voz y voto en algunos temas vitales importantes como es el presupuesto municipal, jamás participaron en esto. Apenas se hizo intentos de participación de algunos entes, pero nunca tuvieron información y por ende han afectado los derechos constitucionales de participación ciudadana y del buen vivir, y afectarán a importantes sectores de la población.
cerca de 2.300.000 personas. Muchos de ellos no tendrán capacidad de movilizarse. Los incrementos son estrepitosos. Cuando las personas se enteren, por ejemplo, que de la Marín a Conocoto les costará 35 centavos, y sepan que si quieren utilizar transporte de la Marín a Fajardo les va a costar 50 centavos, es decir, un incremento de 42% adicional. Pero si van de la Marín a Amaguaña, esto significa 70 centavos el costo de la tarifa, es decir, más del 100% de incremento de un lugar a otro, aun cuando las distancias, kilómetros recorridos, no corresponden a estos porcentajes. Correcto. Ingeniero Óscar Ayerbe, le quiero agradecer por estos minutos con su postura en torno al anunciado incremento tarifario en la capital. Le agradecemos al ingeniero Óscar Ayerbe, quien es coordinador de la Veeduría para la determinación del modelo tarifario de Quito. Muy amable, ingeniero, que tenga un buen día. Muchas gracias. Solamente para expresar el hecho de que ya ha sido sorteado el proceso de la acción de protección. Aspiramos que la próxima semana ya el juez señale fecha y hora para la audiencia, y los ciudadanos también pueden participar, evidentemente, en este caso que es de gran interés, no solo de Quito, sino a nivel nacional. Gracias. Muy amable. Gracias a Óscar Ayerbe. 8 de la mañana con 8 minutos. Esto es A Primera Hora por Majestad Televisión y Majestad Radio.